abrimos Ventana Internacional para hablar de la agroecología a nivel internacional, en particular en Ecuador y Colombia. Y para ello tenemos hoy a Claudia Montoya, de la organización Penca de Sávila de Medellín, Colombia, y a Celso Averos, de Fundación Maquita, de Ecuador. Hola, buenas. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, muchas gracias por estar con nosotras. Antes de nada, contadme un poco a qué os dedicáis, a qué se dedican vuestras organizaciones, cómo trabajáis. Quien quiera. Bueno, la Corporación Penca de Sávila es una organización ambientalista y feminista que trabaja apoyando los circuitos cortos de comercialización. Muy específicamente en Medellín hay uno dinamizado por la tienda de comercio Justo Coliflor, que articula la producción agroecológica de familias campesinas de borde de ciudad. Estamos hablando de fincas, veredas a más o menos 30 minutos, 40 minutos de producción agroecológica, que bueno, de alguna manera entonces conforman también un circuito económico solidario que tiene una red de consumidores y consumidoras conscientes que digamos que comprometen también, se comprometen también políticamente con el proyecto y están ahí para comprar la producción de las familias. Dentro del circuito económico hay una apuesta muy específica por la autonomía económica de las mujeres. Toda la producción pecuaria, huevos y pollos en específico que se comercializan en el circuito, pues son de manos de mujeres. También se trabaja específicamente con las mujeres rurales y campesinas en el reconocimiento de sus derechos y también la incidencia política pues para la garantía de los mismos. Y dentro del circuito económico también digamos que con un enfoque de economía feminista, también pensando en inclusive en la democratización pues como de las labores del cuidado para que ellas tengan un poco más de espacio para poder dedicarse a sus proyectos productivos. Muchas gracias. ¿Y Celso? Fundación Maquita, una organización ecuatoriana de economía social y solidaria que el siguiente año está cumpliendo 40 años de vida institucional. Trabajamos en gran parte del país de Ecuador, ¿no? En 20 provincias, con más de 520 organizaciones. Trabajamos en los componentes social productivo y comercial solidario, ¿no? Que lo vinculan estos canales de comercio justo que permiten desarrollar estos sistemas agroalimentarios sostenibles. Pues bueno, decíais que desde vuestras organizaciones se apuesta por la agroecología, ¿no? Entiendo que la agroecología como una alternativa para promover un modelo alternativo al sistema agroalimentario hegemónico. ¿A qué retos se enfrenta este sistema hegemónico a escala global, pero también quizás más aterrizado en vuestros países? Bueno, de esta visita que hemos estado acá, que yo he estado esta semana, o sea, vemos que son retos muy, muy similares en diferentes contextos, ¿no? Definitivamente, bueno, y sobre todo en Latinoamérica, en Ecuador, que voy a hablar, el tema de la fragmentación de la tierra, el tema de la exclusión también, ¿no? Las familias campesinas de agricultura familiar que garantizan el tema de la alimentación de los pueblos, están en territorios o en tierras las más lejanas, que tienen más dificultades en calidad de tierra, en climatología, en acceso al agua, en acceso a vías y servicios, ¿no? Entonces desde ahí, bueno, además de las políticas también que priorizan a los grandes capitales pensando principalmente en la agroexportación. Bueno, hemos visto aquí que el modelo se repite, pero se prioriza siempre la agroexportación, ¿no? Y se deja siempre al último la producción de alimentos para el mismo territorio. En Ecuador creo que menos, pero todavía, incluso a nivel familiar, se piensa primero en vender, en producir para vender, para generar ingresos, luego en producir para comer. Pero eso es algo que una propuesta agroecológica inicia al revés, ¿no? Pensemos primero en producir para consumir, nutrirnos, alimentarnos bien de lo que producimos, vender excedentes en mercados locales y si hay productos que se conectan a cadenas más largas que se pueden externalizar, se puede entrar también en productos de agroexportación, ¿no? Como Fundación Maquita, esa es un poco la propuesta de priorizar el tema de recuperación de
de productos que la familia decida, promoviendo la soberanía alimentaria familiar, comunitaria y territorial, ¿no? Y sin descuidar los productos que también pueden ser comercializados en cadenas cortas y en cadenas largas que generan también los ingresos y ese empleo o autoempleo que les permite vivir dignamente a las familias campesinas, que les permita vivir. Yo diría que también ahí hay pues como un común, y es la ineficiencia que ha mostrado el sistema convencional de producción de alimentos, bueno, y en general de alimentos para el consumo humano y también para el consumo animal. Porque pues en las charlas que hemos estado durante toda la semana y las conversaciones que hemos tenido, es claro que el modelo convencional de producción, que tiene subvención, que además tiene que ingresar a la finca campesina todos los insumos para la producción, que funciona como una cadena lineal. Compras todo, produces en tu finca, sacas todo para vender, y sin fijarte siquiera, por ejemplo, cómo estás gestionando los bienes comunes que hay en tu finca, pues el suelo, el agua, y que finalmente ese modelo convencional ha como quebrantado esos límites, ha llevado el suelo, el agua, el aire inclusive, la biodiversidad asociada a límites tan precarios que finalmente el modelo se vuelve ecológicamente insostenible, pero económicamente también, porque al ser ecológicamente insostenible necesita un montón de subvenciones para funcionar. Funciona porque lo hacen funcionar de esa manera, pero una vez se toca, digamos que ese pequeño equilibrio que tienen ahí desde lo económico, pues es claro que no es un proyecto, digamos, que se sustente en sí mismo, ¿cierto? Y la agroecología te plantea la posibilidad de pensar en los principios ecológicos, de cómo gestionar todos esos componentes que hay ahí, también desde un enfoque de pensarlo como bienes comunes. El suelo puede ser de tu finca, pero finalmente la función ecosistémica que está desarrollando pues repercute en el bienestar de todos y todas, humanos, no humanos, todas las especies en general. Entonces creo que es una muestra de que evidentemente el sistema agroalimentario está mal aquí, el convencional está mal aquí, también en el caso de Colombia, y que la agroecología es una ventana, una puerta para pensarse algo diferente, inclusive pensando en la eficiencia ecológica, y que eso obviamente va a repercutir en la eficiencia económica y también más justicia social, que finalmente es otro principio pues de la agroecología. Y la agroecología normalmente la asociamos a escalas más pequeñas, ¿no? Normalmente cuando pensamos en una escala más amplia, más global, siempre nos vamos más al sistema más convencional. ¿Cómo podría la agroecología dar ese salto de una escala más local, más chiquita, a una más global? Bueno, hay de hecho algunos estudios en Estados Unidos, en el cordón maicero estadounidense, que los ha hecho Altieri, es un investigador importante en agroecología, y que ha demostrado que con ciertas franjas y cierta biodiversidad asociada es posible hacer cultivos en grandes extensiones manteniendo los principios ecológicos. Entonces, digamos que también, claro, la agroecología se asocia a pequeños microfundios, como los llamamos nosotros, también porque su origen es muy latinoamericano, digamos desde la práctica y como movimiento social, pero que perfectamente puede ser llevado a grandes extensiones, conservando los principios, pues igual diversificando, trabajando con bandas de cultivos diferentes, pensándose también desde la economía social y solidaria un poco la redistribución del capital, porque pues la generación de los recursos monetarios es importante. Lo que está, digamos, de alguna manera mal para nosotros es la acumulación y no la redistribución de los mismos, pues para dignificar la vida de todas las personas que participan del sistema agroalimentario. Entonces también pensarlo desde ahí. Es posible en grandes extensiones y también pensando desde lo solidario en la economía. Sí, y la apuesta de ir territorializando, o sea, nosotros trabajamos mucho con organizaciones, grupos, comunidades. Entonces, el que al haber mucha fragmentación de tierra, hay que ir trabajando con grandes grupos de ese sector, ¿no? Claro, lo ideal, y puede ser una propuesta más fácil, con grandes extensiones que cubran todo un territorio, pero en esta realidad también es posible, ¿no? El hecho de que se vayan promoviendo la aplicación de estos principios, de estas prácticas, que el campesino copia, ¿no? El campesino lo que funciona lo replica, lo adopta. Entonces, con la implementación de estas prácticas y cumpliendo estos principios, también la propuesta es que se vaya también ampliando dentro de territorios, ¿no?
Bueno, ahí respetando las realidades, la realidad de Ecuador es mayor fraccionamiento cada vez más. Al la tierra dividirse por temas hereditarios, tenemos un mayor fraccionamiento, ¿no? Entonces, el reto es también ahí trabajar desde la agricultura familiar campesina, el ir manejando estos sectores con propuestas de transición agroecológica para ir avanzando. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, uno de los principales retos que tenemos en cuanto a la agricultura aquí en Euskal Herria es el relevo generacional. ¿Es así también en vuestros países, en Colombia y en Ecuador, o cuál es la situación allá? Yo creo que, bueno, en unas reuniones que hemos tenido pensábamos que ustedes tenían mayores oportunidades, o al menos yo pensaba que tenían más relevo generacional ustedes. Pero veo que estamos igual. Nos hablaban de que la edad promedio acá es de 60 años, 55 o 60. En Ecuador estamos en 65 años. De las personas productoras. Las personas productoras. Tenemos los mismos retos de cómo ir incorporando, cómo ir generando las condiciones primero para que esos jóvenes puedan entrar y mantenerse dentro de este sector productivo, ¿no? O sea, lo primero es generar condiciones, porque vengo de familia campesina, entonces si no hay oportunidades es difícil para un joven con todas sus necesidades de crecimiento quedarse en el campo. Entonces cuando se van generando condiciones, oportunidades en el sector rural, la gente joven se va quedando, ¿no? Entonces aquí el proyecto que estábamos viendo hoy en la mañana de incorporar jóvenes, de formarlos, de dar todos estos temas de mentorías, para generar oportunidades, es una apuesta muy interesante para tener juventudes que puedan dar este relevo hacia la población ahorita que ha sostenido también los sistemas productivos, que hay que reconocerlos también, ¿no? Aunque su edad ahora sea bastante elevada. Para nosotros también la edad promedio que tenemos es 68, un poquito, 3 añitos más. Nuestra población, pues la población productora está envejecida, la tierra está fraccionada y eso también nos dificulta porque entonces nosotros tenemos una unidad que se llama Unidad Agrícola Familiar o UAF, que es una cuenta que dice cuál es el número de hectáreas mínimas que debes tener para generar 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia según tu sistema productivo. Para Medellín, sistema productivo hortícola, entonces se habla de 2 hectáreas, pero en la realidad nadie tiene 2 hectáreas, todo el mundo tiene 3.000 metros, 5.000 metros cuadrados, ¿cierto? En esa área pues no puedes generar ese tipo de ingreso. La cercanía a la ciudad de Medellín también hace que los jóvenes y las jóvenes tengan otras oportunidades de empleo, no necesariamente con garantías en seguridad social, también pueden ser empleos informales, pero de alguna manera se ha creado como un imaginario de que no te quedes en el campo, pues porque este trabajo aquí es muy duro, si tienes oportunidad de irte a la ciudad, eso va a mejorar tu calidad de vida. Y yo creo que eso también ha sido pues como un imaginario que se ha creado también porque en nuestro caso ha permitido el despojo de tierras para la agroindustria, ¿cierto? Si tú te vas, entonces aquí compramos todas estas tierras y ponemos la tierra a producir de otra manera. Si no es para la agroindustria, es para la urbanización de la ciudad. Medellín es una ciudad que ha venido creciendo en los últimos años de una manera impresionante, entonces pues esas tierras, la inmobiliaria pues de alguna manera oferta por precios importantes, estás a 30 minutos de la ciudad pero vivís en el campo, entonces eso se hace atractivo. Entonces claro, con todas estas digamos que condicionantes, pues quedarse en el campo y seguir como resistiendo de alguna manera pues se dificulta, ¿cierto? Realmente si tuviéramos garantías que las personas que se quedan puedan tener un salario digno, y cuando digo digno es por lo menos la garantía de una pensión en algún momento. Nos asombrábamos escuchando esta semana que nos decían lo siguiente: alquilamos una tierra porque la persona se pensionó. Para nosotros, creo que para Ecuador y para Colombia eso es como impensable, ¿cierto? Esas cosas no se logran. Entonces, si tú sabes que si te quedas ahí nunca te vas a pensionar, por lo menos si te vas a la ciudad hay alguna oportunidad de hacerlo. Entonces, mientras las garantías de derecho no se den, pues va a ser muy difícil que haya relevo generacional.
Justamente ahora comentabas el tema de las grandes agroindustrias y antes Celso comentaba también la posibilidad de introducirse en cadenas de mercado más grandes. Que, bueno, hoy en día también la industria agroalimentaria o la industria alimentaria, como muchos otros sectores, está completamente globalizada. Las prácticas del norte global, ¿cómo afectan al sector primario en el sur global, en este caso en Ecuador y Colombia? Imagino que tendrán un impacto considerable. No sé, lo estaba pensando a un nivel global desde estas hábitos de consumo. Primero lo veía desde ahí, ¿no? Que se han ido modificando de nuestra población también en nuestros países, en los pueblos, en el campo. O sea, para mí ahí hay algo, ¿no? O sea, ahora se consumen, no sé, leía que muy pocos productos, 15, 20 productos a nivel global, ¿no? Eso nos ha ido, creo yo, en las nuevas generaciones también, haciendo perder esa diversidad, ¿no? Lo que no se consume se va perdiendo también desde los productos locales, productos tradicionales que han habido, nutritivamente también mejores, por estas prácticas también que nos llegan desde el norte global, como lo mencionas, ¿no? Otro también creo que es, estas exigencias que, si bien es cierto, fomentan, incentivan en su momento normativas cada vez más exigentes que excluyen a productores con superficies pequeñas. Uh-huh. Y obliga de cierta forma o da muchas más oportunidades, planteémoslo así, a productores con mayores superficies, con superficies grandes, que provoca todo este acaparamiento de tierra, ¿no? Entonces, eso vemos como un impacto a nosotros, nos ha pasado ya, en cacao creo que ahorita está pasando en algunas cadenas también, con algunas normativas europeas principalmente que se están comenzando a entrar en vigencia, pero que toca también desde el sector de las organizaciones, de los campesinos, poder hacerse frente y organizadamente unidos para poder también afrontar estos nuevos retos que también plantean los mercados internacionales, ¿no? Uh-huh. Quizás también en el norte global deberíamos revisar un poco las prácticas de consumo que tenemos, ¿no? Porque hay ciertos productos que es cierto que están instalados en nuestro consumo desde hace años, como es el caso del café, que bueno, existen vías de comercialización más justas, pero también pasa con productos que se han introducido recientemente en nuestra alimentación. Por dar un ejemplo, la quinoa, ¿no? Que hace 10 años era un producto completamente desconocido aquí en nuestro territorio, pero de repente se puso de moda y su consumo se disparó. Entonces, ese consumo masivo, por decirlo de alguna forma, que se da de repente, ¿cómo puede afectar en los países productores? Que, por ejemplo, Ecuador es un gran productor de quinoa. Bueno, el Año Internacional de la Quinoa hizo generar una demanda, creo, y de los estudios que hemos escuchado, muy puntual, ¿no? Una demanda de burbuja, ¿no? Que no se sostuvo, entendemos, después de esa época, del Año Internacional y un año posterior. Entonces, no ha crecido la demanda internacional, o sea, no se ha sostenido ese crecimiento. Uh-huh. Dio mucha expectativa a países productores, lo que generó un desbalance. Bueno, y también entendemos que comenzaron a producir quinoa otros países no necesariamente andinos, uh-huh. Que mantenían el tema de la quinoa, y esto también afecta, ¿no? Entonces, este año entendemos que es un año con algunas complicaciones comerciales en el entorno global de la quinoa, pero yo creo que aquí, bueno, estos boom, estas burbujas a veces tanto de producción como de consumo le pasan una factura, y lamentablemente quien paga siempre la factura son los productores, ¿no? Entonces hemos pasado por unos 2 años con algunas dificultades en el tema de la cadena de quinoa que se produce
principalmente por poblaciones indígenas de la Sierra Centro en Ecuador, te hablo. Entonces, pero que se está estabilizando. La ventaja también de quinoa es que es un producto de consumo prioritario para las familias, ¿no? Entonces, como las superficies son pequeñas y lo que se produce inicialmente redujo su consumo, pero ahora se está priorizando para un consumo local. Entonces, creo que sí se deben, cuando se dan estos boom, bueno, todos, ¿no? Productores y consumidores tenemos que entender bien y dimensionar adecuadamente hacia dónde va, ¿no? Creo que ahora también hay otros superalimentos que están pasando posiblemente por unas burbujas similares, pero sí tenemos que entender la producción y el consumo para lograr temas comerciales sostenibles también, ¿no? Uh-huh. Antes, Claudia, comentabas que desde Penca de Sávila promovís también la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Desde la agroecología. ¿Podrías explicarnos un poco mejor cómo la agroecología puede ser una vía, una herramienta muy poderosa para lograr eso? Bueno, primero, pues también como contarles que el planteamiento nació con preguntarse si la agroecología era feminista, ¿cierto? Porque no hay que darlo por hecho. Claro. Entonces, pues así como con esa pregunta, con las mujeres con las que trabajamos, a las que acompañamos, pues nos íbamos pensando y hacíamos algo muy importante para nosotros que fue como el detonante y es, bueno, ¿cuáles son las actividades de la finca campesina? Entonces siempre sucedía que si la pregunta la hacíamos a las mujeres, las actividades de la finca campesina empezaban con el desayuno, con regar el jardín y bueno, ya posterior a todas estas labores previas hasta el desayuno, entonces sí, de hierbe, recogida de cosecha, bueno, todas las otras. Si se lo preguntábamos a los señores, entonces comenzaban el de hierbe, ¿cierto? Entonces un poco alguna vez socializando pues como los resultados, nos pensamos como, listo, si estamos hablando de que gran parte, además también hay que decirlo, de los procesos que acompañamos, quienes participan son mujeres, y la mujer siempre se asocia con ese rol de cuidadora en la casa, en la familia, y entonces ahora también de los ecosistemas y del medio ambiente. Entonces también nos preguntábamos, pero sigue siendo el rol de cuidadora, ¿cierto? Entonces también como un poco pensando en los roles de género, esto hay que cambiarlo, la mujer también debe participar en el proceso productivo y no participa en el proceso productivo porque, claro, tiene una sobrecarga de labores domésticas que por tradición ha sido socializada de esa manera y lo asume y de hecho lo normaliza, ¿cierto? Entonces también ha sido como todo ese proceso de reconocimiento de que no es normal, de que esas labores las puede asumir cualquier persona de la familia, que de hecho hay que compartirlas. Y eso ha sido todo un proceso hasta llegar pues como al momento en el que estamos, en que las mujeres tienen su proyecto productivo dentro de la finca campesina y una cosa muy importante es que toman las decisiones de manejo, porque también pasaba como que, sí, los pollos son de la señora de la casa, pero quien toma las decisiones de cómo se manejan los pollos pues es el señor, el hijo, el hermano, el primo, ¿cierto? ¿No? En este caso es ella quien decide qué se hace, qué no se hace técnicamente, pero también es la dueña de la inscripción en el banco o en la cooperativa de su cuenta bancaria para que le consignen ahí su dinero de su ingreso. Y también se registró, para nosotros es como la DIAN quien nos controla los ingresos un poco y quien hay que hacerle la declaración de los impuestos, pues también se dio como de alta, se registró ahí para decir es que yo soy productora y tengo mi negocio. Entonces todo esto ha permitido también un empoderamiento, bueno, desde la parte económica, pero también de los espacios de participación, porque ya tengo tiempo de ir, ¿cierto? Si logro delegar y también un proceso de negociación pues en la casa y en estos espacios de decisión. Si logro delegar algunas acciones, puedo ir a la reunión de la cooperativa, puedo ir a la reunión de la red de mujeres, puedo estar en las juntas administradoras de la vereda o del pueblo y también ocupar espacios donde su voz es importante que se escuche. Entonces, pues ha sido como todo un proceso de construcción y hasta el momento hemos logrado, son pequeñas unidades productivas que más o menos les genera a ellas un 50% de un salario mínimo mensual legal vigente en Colombia, pero con la inversión de más o menos un 14% del tiempo que una persona empleada pues de tiempo completo emplearía. Entonces es una buena relación. Bueno, imagino que esto se ha logrado después de muchos años de proceso, porque también habrá requerido mucho cambio cultural, ¿no? Y habréis encontrado muchas resistencias también.
Y se sigue construyendo. De hecho, pues trabajamos con 2 organizaciones mixtas. Las mujeres de una de las organizaciones han logrado bastantes cosas, hasta que en los estatutos de sus cooperativas pues ya esté escrito el hecho de que las juntas son paritarias o que parte de los fondos comunes que generan, entonces una parte muy específica son proyectos productivos para mujeres, ¿cierto? Uh-huh. Y otras que van en el camino, pero que ya digamos que de alguna manera de la mano con quienes ya han recorrido todo este tiempo, y sí, han sido 20 años de trabajo con las mujeres y pensándonos una agroecología feminista, que yo creo que la unión está en el hecho de que tanto el feminismo como la agroecología ponen en el centro la vida, entonces es fácil tejer ahí alrededor de eso. Uh-huh. Bueno, y por ir cerrando, estáis esta semana aquí con nosotros porque estáis desarrollando unos encuentros en torno a una comunidad de aprendizaje. Si pudierais contarnos un poco cómo está siendo esta experiencia de intercambio entre personas de distintos países. Pues eso. Bueno, pues hace 2021 más o menos empezó una comunidad de aprendizaje con CETEM, la cooperativa de acá de Vitoria, Sustraya Habitat Design, y la Corporación Penca de Sábila, un poco preguntándonos como esos problemas globales que tienen soluciones locales, pero que podemos compartir como en una comunidad de aprendizaje. El año pasado se suma la Fundación Maquita a esta comunidad. Y bueno, la idea es tener espacios de encuentro sistemáticos que nos permitan ir un poco como avanzando en esas apuestas comunes. Cada organización tiene sus fortalezas. Por ejemplo, de Maquita, pues es muy interesante todo ese circuito, digamos, comercial que tienen hasta el hecho de llegar a la exportación, cómo articulan lo local también como con lo nacional y lo internacional. Sustraya, que en la parte técnica, en la gestión del agua, que para nosotros también es muy importante. Entonces, especialmente pues para Penca ha logrado encontrar ahí como de alguna manera espejos donde mirarse, pero también referentes para seguir caminando. Sí, muy, muy importantes las comunidades de aprendizaje. O sea, realmente el segundo año que, bueno, durante estos 2 años que hemos participado, pero encontramos que tenemos las mismas dificultades con diferentes realidades, y el hecho de que podamos integrarnos, compartir y por medio de nosotros todas esas familias productoras con las que trabajamos, ¿no? Podamos compartir esos aprendizajes, avances, retrocesos también que hay, yo creo que nutre mucho, ¿no? Entonces es un espacio muy interesante que se debe seguir. Bueno, y promovemos redes locales, redes nacionales, y es muy interesante esto también como una red internacional. Pues las campesinas y campesinos tenemos los mismos problemas en todo el mundo, creo. Pues nada más, muchas gracias Claudia Celso por haber compartido con nosotras este ratito, y nada, seguir compartiendo aprendizajes y soluciones. Gracias. Gracias.